Muy buenas tardes, mi nombre es Brigitte Paola Carrascal, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación vamos a hacer una presentación referente a las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son moléculas que constituyen a los seres vivos y están compuestas por los elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Las biomoléculas se dividen en biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Las inorgánicas son las que sintetizan principalmente por los seres vivos y tienen unas estructuras con base en carbono. Las biomoléculas orgánicas se agrupan en 5 grandes grupos, que son los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Cómo se conforman las biomoléculas? Las biomoléculas están constituidas principalmente por elementos químicos del carbono, del hidrógeno y el oxígeno. Y también se encuentran presentes el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y a veces se incorporan otros elementos, pero en menor proporción. Damos inicio con los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son azúcares que pueden encontrarse en diferentes formas en el cuerpo. Tienen una función y su principal función en el cuerpo es un aporte energético. Se encuentran en los diferentes tipos de alimentación que consumimos con frecuencia. Son sustancias principales que necesita nuestro organismo junto con las grasas y las proteínas. Los carbohidratos se clasifican en hidratos de carbono simples e hidratos de carbono complejos. Los simples son monosacáridos y los complejos polisacáridos. Los monosacáridos son la glucosa y la fructosa y los polisacáridos la celulosa y el almidón. Los lípidos son importantes, son heterogéneos y se constituyen a través de grasas, aceites, esteroides y ceras. Las propiedades son insolubles en el agua y solubles en solventes polares. Y las lipoproteínas, la combinación de lipos y proteínas para el transporte de lípidos en la sangre. Sobre los lípidos podemos decir que es el conjunto de moléculas orgánicas, que está constituido principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno. Son moléculas insolubles en el agua, pero solubles en disolventes orgánicos. Los lípidos cumplen funciones diferentes en los organismos, entre ellas es las reservas de energía y reguladoras también. Las características principales de los lípidos están conformadas por cadenas alfálicas saturadas o insaturadas. La mayoría de los lípidos tienen algún de carácter no polar y poseen gran parte apolar o hidrofóbico, o sea que le temen al agua o tienen un cierto rechazo al agua. En cuanto a las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos en un tipo de enlace conocido como enlaces pépticos. El orden y las disposiciones de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y la mayoría contiene además azufre y fósforo, pero en menores cantidades. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno que no está presente en otras moléculas como las grasas o los hidratos de carbono. Las proteínas se clasifican en su criterio físico, químico, funcional y estructural y tienen propiedades que son selectivas, amortiguadoras y osmóticas. Y sus funciones tienen función enzimática, función hormonal, función de reconocimiento de señales, de traducción de señales, estructural, regulación de la expresión genética, transporte, movilidad, reserva y defensa. Seguimos con los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. ¿Cuál es la importancia de los ácidos nucleicos? Todos los organismos poseen estas biomoléculas y se dirigen y controlan la síntesis de proteínas en el cuerpo, proporcionándole formación determinada en las características biológicas. Los tipos de ácidos nucleicos. Entonces tenemos la estructura de los ácidos nucleicos. Son dos tipos, el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. ¿Y en qué se diferencia? Por el glúcido y la pentosa se diferencian en uno del otro. Por las bases nitrogenadas de adenina, guanina, citosina y timina en el ADN y adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN.
y por las hélices, mientras el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene una sola cadena. Una presentación referente a las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son moléculas que constituyen a los seres vivos y están compuestas por los elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Las biomoléculas se dividen en biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Las inorgánicas son las que sintetizan principalmente por los seres vivos y tienen unas estructuras con base en carbono. Las biomoléculas orgánicas se agrupan en 5 grandes grupos, que son los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos